Sendik, el doctor Lacalle insiste en que él va a gobernar por convicción y no por imposición. ¿Es un ensayo que usted cree le cabe al Frente Amplio? Nosotros hemos tenido mayoría parlamentaria en estos dos últimos gobiernos. Hay una enorme cantidad de proyectos de ley presentados por la oposición que fueron considerados por el Parlamento y fueron aprobados. Hay una cantidad enorme de proyectos que vinieron del Poder Ejecutivo hacia el Parlamento y fueron modificados a instancias de la oposición. Yo personalmente hice una experiencia en ANCAP con dos representantes de la oposición con los que tuvimos una cooperación permanente en la gestión de ANCAP. No solamente no jugaron el papel de contralor, sino que jugaron un papel activo en la gestión de la empresa. Entonces, yo creo que no hemos hecho un gobierno de imposición. Yo fui parlamentario en el gobierno de Jorge Valle y nosotros tuvimos dos leyes de urgencia que eran verdaderos leyes, una enorme cantidad de leyes contenidas adentro de un proyecto, la primera y la segunda ley de urgencia, donde la coalición de gobierno, en un plazo muy breve de tiempo, nos pasó por arriba con los brazos de yeso sin dar tiempo a ningún tipo de discusión. Eran proyectos que entraban con un plazo de 48 horas prácticamente al Parlamento, para que el Parlamento los aprobara. Entonces, la verdad es que no hemos hecho un gobierno de imposición y creo que es injusto que se diga que el gobierno del Frente ha sido un gobierno de imposición. El gobierno del Frente ha sido un gobierno de diálogo y lo va a hacer. Vamos, en lo particular, si me toca estar al frente del Poder Legislativo, si llegamos a ganar las elecciones el 30, nuestra posición es que sea un gobierno dentro del Poder Legislativo de diálogo, de apertura, de acuerdos que nos permita mirar estratégicamente el rumbo que el Uruguay tiene que tomar para que podamos decidirlo entre todos. No podemos olvidarnos que más o menos estamos divididos en dos, digamos. Por lo tanto, cuando uno gobierna para el conjunto de los uruguayos, para los que lo votaron y para los que no nos votaron. Y obviamente para los que no nos van a votar el 30 de noviembre también hay que gobernar y tenerlos presentes. Y tiene que estar presentes en las posiciones, en la discusión, en los acuerdos que se logran a nivel parlamentario para la mejor gestión del gobierno y del Estado. Le quiero preguntar por algo que, bueno, fue noticia y muy comentada la semana pasada. ¿Usted, Sendik, cree como Bonomi que después del 26 se empezaron a pasar cosas raras, como por ejemplo el robo al jefe de policía? No, yo no creo eso. La verdad que creo que ha habido determinadas circunstancias. Creo que a mí personalmente... Ustedes recordarán que en un fin de semana me robaron 2 veces la camioneta. Nunca se me ocurrió atribuirle eso a fines políticos, hace unos meses atrás, cuando estamos ya en campaña electoral. Pero la verdad que el ministro tendrá algunos elementos para hacer esa afirmación. Yo no estoy en condiciones de evaluar esa afirmación, pero yo personalmente no le doy un tono electoral o partidario a ese tipo de acciones. No lo conversaron con Bonomi, no le preguntaron de dónde sacó eso. No. No lo van a hacer tampoco. Lo que pasa que en realidad, digo, las responsabilidades de las afirmaciones corresponden a cada uno. El ministro sabrá por qué lo dijo, pero ustedes, que son periodistas, se lo pueden preguntar si quieren. Está bien. Yo no soy periodista. ¿Habrá más contactos con los colorados, con representantes del Partido Colorado? ¿Pueden llegar a integrar de alguna manera un eventual tercer gobierno del Frente Amplio? Puede ser que haya representantes de los partidos en el próximo gobierno, pero no tiene que ver con esto que está ocurriendo, donde hay algunos dirigentes que han adherido a la fórmula Tabaré-Sendik, sino que será en base fundamentalmente a que nos pongamos de acuerdo en los temas de fondo programáticos que el Frente Amplio plantea para el próximo gobierno. No lo hemos... Todas estas conversaciones que han habido en ningún momento reflejan ningún tipo de acuerdo de gobierno futuro. ¿Y por dónde puede pasar la participación de esos colorados, por ejemplo? ¿En algún ente? Yo no descarto ni el gabinete, ni los entes, ni las empresas públicas, ni algunas responsabilidades de gobierno. Yo no lo descarto. ¿El gabinete incluso?
y es posible, sí. El Frente Amplio, usted hablaba de lo injusto que termina siendo el balotaje. De alguna manera, la próxima administración, si es que gobierna el Frente Amplio, ¿va a promover algún cambio en las reglas electorales a nivel de la Constitución? Creo que es uno de los temas que hay que analizar a nivel parlamentario. A mí personalmente me gustaría ir a una modificación que permita ahorrar tiempo, que permita ahorrar recursos para el Estado, que permita concentrarnos en temas importantes del país. A veces, si la diferencia después de la primera elección es importante, como ocurre en otros países, incluso de aquí de la región, cuando hay una diferencia importante entre el primero y el segundo, yo no sé si justifica ir a una segunda vuelta, que hace perder tiempo, que hace perder recursos. Entonces, ese tipo de elementos hay que ponerlos a discusión, y si se logra, digamos, una mayoría y un acuerdo entre los partidos para que eso sea posible, creo que efectivamente hay que modificarlo. Hablando de modificar la Constitución, ¿vio lo que dijo el presidente de la República el otro día? Que si se va a una reforma constitucional había que establecer la posibilidad de colocar nuevos impuestos, porque de alguna manera la Constitución está hecha por los estancieros. Yo se lo he escuchado eso decir a Mujica hace tiempo. Cuando se estaba hablando de algunos impuestos relacionados con el agro, nosotros sí. No lo hemos, no estamos pensando en una modificación de la Constitución en ese sentido. El único impuesto que se ha planteado es el impuesto a primaria para aquellos propietarios de tierra de mayores que tienen más de 200 hectáreas, y yo creo que le hace muy bien a los propietarios de tierra hacer un aporte a la educación primaria, porque justamente donde se está desarrollando el agro y donde se está desarrollando la ganadería y donde estamos apostando a un Uruguay agrointeligente, se requiere la formación y recursos para la formación de capacidades humanas en ese lugar. Entonces, creo que le hace muy bien vincular la producción con los mejores recursos para la educación, y en este caso para la educación primaria. Hay que fortalecer a las escuelas rurales, porque eso a su vez permite asentar a la población en el medio rural. Hay que facilitar el asentamiento de la población en el medio rural, y la escuela juega un papel importante. Creo que tenemos que volcar muchos recursos a limar las diferencias que todavía hay entre el chiquilino, el muchacho que está en la ciudad, y aquel que está en el medio del campo, pero en el medio mismo del campo, como hemos visto estos días, que tiene que tener igualdad de oportunidades frente a la vida. Y creo que la escuela, y empieza por la escuela. Por eso yo creo que hay que verlo como un elemento de aporte muy, muy importante. Y no estamos pensando en ningún otro impuesto, porque no va a hacer falta. No. La recaudación vino aumentando, la economía va a seguir creciendo, el país va a seguir recaudando por vía de los impuestos que ya existen. Hay una cantidad de recursos que se volcaron a determinadas políticas sociales que ya no van a requerir esos recursos y se pueden volcar a nuevas políticas que el gobierno establezca. Hay recursos que se volcaron a infraestructura. En el caso de la infraestructura energética, hay millones de dólares que se volcaron a la infraestructura energética, que ya no hay que volcarlos a la infraestructura energética y se pueden volcar a la infraestructura física. Por lo tanto, de verdad que no estamos considerando ninguna necesidad de establecer nuevos impuestos, sino que al revés, estamos pensando en cómo se va aliviando la carga del IRPF y algunas otras exoneraciones para favorecer fundamentalmente el agregado de valor, la incorporación de tecnología, la incorporación de innovación, el estímulo al desarrollo de la ciencia. ¿Y cómo se llega a un nivel de pobreza cero como usted prometió, o como el Frente Amplio prometió y lo ratificó el fin de semana pasado en Buenos Aires, si es que no hay o más tributos o no se mantienen los que están? Porque la pobreza no se combate con impuestos. Para combatir la pobreza se trata de generar oportunidades. Se combate con educación y formación y capacitación de la gente, se combate con trabajo, con inclusión social, y nosotros hemos venido avanzando en políticas inclusivas en el Uruguay. Somos el país de mayor equidad en América Latina. El Uruguay tiene ese distintivo que nos honra muchísimo, pero sabemos que hay mucho por hacer todavía. Entonces, no se requieren más impuestos, se requiere generar oportunidades para que haya cada día más empleo calificado, se requiere fortalecer la educación y la formación de capacidades, porque lo que verdaderamente hace más libre a las personas es la educación, la formación y su propia capacidad. Cuanto más capaz
es el individuo, mejor se apropia de un pedacito de la economía a través de un mejor trabajo, de un mejor salario y de un mayor ingreso. Me quedan 30 segundos y le quiero hacer dos preguntas muy puntuales. ¿Cuál es la peor herencia que cree usted le deja Mujica al próximo gobierno? No hay, yo no veo mayores dificultades. Creo que hay que trabajar mucho en seguir como ha hecho Pepe, en fortalecer la integración regional, que es uno de los donde ha habido mayores dificultades en los últimos tiempos, y eso perjudica la economía, pero no es una mala herencia, digamos. Sabemos que ha hecho todo lo que se ha podido hacer, pero hay que trabajar mucho a nivel regional para fortalecer la integración y el comercio. ¿Y el mejor legado? Bueno, creo que Pepe ha dejado algo muy importante y es un cambio sustancial en la política, digamos, en la forma en que la política se relaciona con la gente y la gente con la política, que yo creo que hay un antes y un después de Mujica en esto, por su forma de ser, por la forma en que descontracturada, digamos, en que abordó las responsabilidades y la política y los valores, digamos, que traduce eso, que quedan como un legado importantísimo para toda la sociedad. Raúl Sendic, gracias por acompañarnos. Gracias. Amigos, una nueva pausa. Tras la misma hablamos sobre la situación de los hospitales y lo que están reclamando por estas horas los funcionarios, los integrantes de la Asociación de Funcionarios de ACE. Enseguida estamos.